Hola, jóvenes. Ah, los saludo hoy, 15 de septiembre, día de don Porfirio Díaz. Y pues vamos a ver la clase del día de hoy. Hoy la clase, si bien en el formato decía que teníamos que definir el individuo, la comunidad, la sociedad, decidí hacerlo de otra manera para ir avanzando un poco rápido, ¿no? Hoy vamos a ver efectivamente qué es lo que estudian las ciencias sociales, algunas disciplinas, algunas ramas que hay en las ciencias sociales, y con ello también vamos a ver cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿no? Ya lo iremos descubriendo conforme pasen las diapositivas. Primero, bueno, ¿qué estudian las ciencias sociales? Ahí se los subrayé y se los puse en negrito para que destaquen lo más importante. Bueno, es un conjunto de disciplinas académicas que estudian aspectos de lo humano, relacionados ya sean al comportamiento individual, al comportamiento de organización social, al comportamiento colectivo, a las instituciones que se forman por parte de, de la organización social. Entonces hay que quedarnos con esto, ¿no? ¿Qué estudian las ciencias sociales? Estudian los aspectos de lo humano, relacionados al comportamiento individual, las funciones y elementos de la organización social. Y vamos a ver algunas ramas. La primera es la antropología. La antropología es esta disciplina que estudia la conducta social de los seres humanos en relación con las características físicas y con los elementos culturales que lo inscriben. ¿Qué quiere decir esto? Que la antropología va a observar el entorno, va a observar el comportamiento del ser humano y va a observar las características físicas. Esto para poder hacer un análisis de cómo se lleva la conducta social. La antropología se puede dividir en diversas ramas, como lo es la antropología cultural, la antropología física, la antropología lingüística y sobre todo la arqueología. O sea, imagínense a estos personajes, a los arqueólogos que andan, no sé, un ejemplo actual. En el aeropuerto de Santa Lucía, este aeropuerto que quiere construir el señor presidente, y que en el cual han ido descubriendo diferentes eh, huesitos de mamuts, que ya van centenas de restos de mamuts que hay en esa zona, y que ellos van descubriendo con mucha paciencia, van descubriendo los huesos o van descubriendo asentamientos humanos. Y conforme a lo que van descubriendo, ellos van organizando y van construyendo más o menos el comportamiento del ser humano en aquella época, ¿no? O sea, imagínense en alguna pirámide de Teotihuacán, si tienen la oportunidad de ir, no hagan lo que hace toda la gente común y corriente que llega a Teotihuacán y nada más se va a las pirámides y las sube y regresa y ya. No, vayan a Teotihuacán, entren a los museos, tomen un guía que los lleve por todo el complejo arqueológico y ahí ustedes se van a poder dar cuenta cómo los arqueólogos fueron construyendo esa historia, fueron recreando esa historia según el lugar que iban escarbando. ¿Sí? Por ejemplo, en algún lugar encontraron mucha cuestión de alfarería, muchos, ah, sí, figuras, tazones, todo eso de alfarería, pues ellos van recreando toda esa historia. Hay otra disciplina, otra rama que es la sociología. La sociología es bonita la sociología porque ella se encarga de estudiar las relaciones de los seres humanos y sus instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a ir estudiando desde el ser humano como un ente individual hasta el ser humano como un ente de familia, hasta en una ciudad, o van a explicarlo a través de la religión, o van a explicarlo a través de divisiones sociales, de clase, divisiones raciales, van a explicarlo a través de la organización de los estados. En fin, la sociología es muy amplia,
O sea, explica, si bien es cierto, explica las relaciones sociales humanas, la forma en cómo lo explica es muy, muy amplia. Eh, la sociología te ayuda a comprender las consecuencias de los fenómenos sociales de las personas, por ejemplo, la identidad de género, la fe, por qué cree la gente en algo, la religión, la institución de la familia. También te puede ayudar a comprender fenómenos como la migración, el crecimiento poblacional, las guerras, el desarrollo económico, los sindicatos, los movimientos sociales, todo eso, ¿no? O sea, la sociología, por ejemplo, podríamos explicar mmm, por qué se realizan peregrinaciones en Aguascalientes cada agosto, pero en los primeros 15 días de agosto. Podríamos explicar, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con la toma de las instalaciones de la CNDH por parte de los grupos feministas. Podríamos explicar incluso lo contrario, lo opuesto, ¿no? Esta violencia tan fea que están viviendo las mujeres. Podríamos explicar el por qué en algunas sociedades no son aceptados los homosexuales, las lesbianas, por qué en otras sí son muy aceptados, por qué en algunas ciudades sí es aceptado la despenalización del aborto y en otros no. En fin, la sociología nos ayuda a explicar muchos acontecimientos de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la sociología. La geografía también forma parte de las ciencias sociales. Si bien es cierto, a lo mejor muchos escuchamos geografía y lo que nos imaginamos son mapas, lo que nos imaginamos son, am, bueno, yo recuerdo cuando estaba en la secundaria que me daban geografía, recuerdo cuando me enseñaban lo que era un golfo, lo que era una meseta, lo que era una llanura, mapas, y es todo, pero no, va más allá. O sea, si bien es cierto la geografía se dedica a estudiar la superficie terrestre, también se dedica a estudiar cómo esta superficie terrestre afecta en las interacciones de los seres humanos, ¿no? ¿Cómo es posible que a lo mejor México, que si se fijan ahí, México tiene salida hacia los dos océanos, tiene amplia vegetación, pues sigue siendo un país donde no hay mucho desarrollo económico? ¿O cómo es posible que un país como, se me ocurre, Sudáfrica, que está en el continente africano y que sus condiciones de clima y de suelo no le permiten tener mucha agricultura, pues por eso no ha crecido el continente africano, etcétera, ¿no? O sea, a través de los mapas, a través del estudio de la superficie terrestre, te ayuda a entender por qué el ser humano se desarrolla más o se desarrolla menos, según la superficie en la que está. Y esto, como ya les decíamos, pues nos ayuda a entender, a comprender eh, cómo el ser humano se desenvuelve a partir de las descripciones gráficas de la Tierra. La historia. La historia es una disciplina que es muy importante porque ella se encarga de estudiar, de describir y de representar todos los acontecimientos del pasado. Generalmente lo hacen a través de documentos escritos o generalmente lo hacen a través eh, de tradición oral, etcétera, ¿no? Pero la historia es muy amplia. Entonces, los historiadores se tienen que dividir, se tienen que especializar en diferentes áreas, ¿no? Hay gente que se especializa en historia medieval, otros que se especializan en historia moderna, en historia contemporánea, historia de la religión, historia del arte, historia universal, etcétera. Ustedes lo van a ver durante su camino del bachillerato porque van a llevar, bueno, si me toca darles clase conmigo, historia de México y historia universal contemporánea, donde el programa se enfoca más en la cuestión social, en la cuestión política, en la cuestión religiosa. Pero al mismo tiempo van a llevar algo que se llama historia del arte, donde ustedes van a tener otra visión de la historia, pero enfocada solamente al arte. Entonces, al ser muy amplia la historia, necesita forzosamente que dividirse en estas categorías para poder tener un mejor estudio de la historia. El derecho.
El derecho también forma parte de las ciencias sociales. Algunos dicen que incluso se separa de las ciencias sociales, pero no tanto porque el derecho al final de cuentas es el área que se encarga de crear reglas, de crear instituciones, de crear autoridades con la finalidad de regular las relaciones de los seres humanos. O sea, eso es lo que hace el derecho. ¿Sí? Crear instituciones, crear sistemas de reglas, crear autoridades para regular la relación entre las personas. Y bueno, el derecho toma diferentes corrientes para nutrirse, como la filosofía, la política, la economía, la sociología, la historia. Y básicamente pues es para esto, para poder comprender y generar órdenes normativos. Eso es lo que hace el derecho, regular nuestra conducta humana. La ciencia política, la hermosa ciencia política. La ciencia política, ¿qué es lo que hace? Estudiamos, describimos y analizamos teorías y prácticas de los sistemas y los comportamientos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos dedicamos a estudiar teorías, a estudiar las prácticas de cómo la sociedad se organiza, de cómo la sociedad lleva al ser a una persona a ser su gobernante. Estudiamos el comportamiento electoral, estudiamos el comportamiento electoral es cómo te vota cada estado, por ejemplo, ¿no? No es la misma forma de votar de Chiapas, a la misma forma de votar de la Ciudad de México, a la misma forma de votar de Aguascalientes. Todo eso tienes que tú deshacerlo en el comportamiento electoral. Estudias mensajes, ¿no? Cómo los políticos se dedican a muchas ocasiones engañar a la gente a través de un discurso. Estudias imágenes, ¿no? Como una fotografía te lanza muchos mensajes. Y estudias a las instituciones. ¿Cuáles son estas instituciones? Las instituciones de gobierno. Estudias al gobierno, básicamente, ¿no? Todas las relaciones de poder que haya en la sociedad, la ciencia política las estudia. Eh, la ciencia política también te ayuda a entender teorías de la democracia, sistemas nacionales, internacionales, política pública, que la política pública la podríamos definir como la respuesta que tiene el gobierno a las demandas, ¿no? Hay en alguna colonia necesidad de agua, y los pobladores se van y se organizan y se manifiestan en Palacio Municipal. La política pública es la respuesta que lanza el gobierno. ¿Y cuál es esa respuesta? Pues vamos a construir sistemas de drenaje y sistemas de agua potable para que todos tengan el servicio, ¿no? Eso es más o menos como la política pública. También, aparte de la teoría política, tienes un nivel metodológico en ciencias políticas, donde pues te la pasas analizando, ¿no? Documentos, escritos, entrevistas, artículos, etcétera. Todo esto con la finalidad de tratar de hacer un análisis de lo que vivimos hasta nuestros días. La economía. Cuando hablamos de economía o cuando escuchamos hablar de economía, ¿qué es lo que nos imaginamos? Nos imaginamos números, nos imaginamos el precio del dólar, nos imaginamos créditos bancarios, cómo funcionan los bancos, pero no, la economía va más allá, porque la economía para poder llegar a ese precio del dólar, por ejemplo, a esa simple cifra que ahorita está como en 21 pesos, la economía necesita estudiar, necesita analizar, necesita describir los procesos de producción, los procesos de distribución, los consumos que hacen los países, ¿no? Entonces, la economía, pues sí, lleva números, pero también lleva mucha teoría. Mucha teoría porque la economía se dedica a estudiar y a describir el comportamiento de la gente, el comportamiento de los individuos a nivel económico. O sea, ¿por qué la gente compra las cosas? ¿Por qué existe el dinero? ¿Por qué la gente le gusta endrogarse, ¿no? Pedir prestado, pagar con tarjetas de crédito, una pantalla. ¿Por qué la gente ahorra? ¿Por qué la gente, no sé, o sea, son muchas preguntas las que tiene la economía, pero también se divide, al ser un tema muy amplio, también se divide en economía pública, que se enfoca más en los gobiernos, por qué los gobiernos se endeudan, por qué los gobiernos gastan dinero, tanto dinero en obras,
Está la economía laboral, de cómo llevar a cabo los pagos y las relaciones laborales entre el patrón y empleado. Está la economía internacional, que es como el precio del dólar, el precio del petróleo, etcétera. Y la economía de desarrollo, porque otros países se desarrollan más que otros, ¿no? La pedagogía, que es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje y que especialmente lo hace dentro de las escuelas, ¿no? O sea, la pedagogía se encarga, es una ciencia que se encarga de estudiar los procesos educativos, de crear herramientas para que los alumnos puedan, no sé, aprender de la mejor manera y que también comparte cosas con la psicología, con la sociología, con la comunicación. Y por último, sí, ya es el último, la psicología, que la psicología es esa disciplina que se encarga del estudio del comportamiento humano y sus procesos mentales. O sea, esto sí busca desarrollar explicaciones sobre las funciones mentales y los comportamientos individuales. La psicología no se mete en cuestiones culturales ni en cuestiones históricas. Se mete en cuestiones mentales y del comportamiento individual. Ustedes ya tendrán la oportunidad, no sé, creo que es en cuarto y quinto semestre o bueno, en los siguientes semestres llevarán psicología. Ahí es donde ustedes van a tener la oportunidad de estudiarla más a profundidad. Y hay diferentes ramas también. Está la psicología clínica, la psicología social, la psicología educativa, la organizacional, la neuropsicología, etcétera. Entonces, básicamente hay más ramas de las ciencias sociales, pero por ahora nos vamos a quedar con estas 10, me parece que fueron 10, ¿no? La actividad de esta semana va a cambiar un poco porque no les voy a dejar un cuestionario, les voy a dejar más bien que hagan un escrito, van a tener de aquí hasta el sábado para hacerlo. Un escrito pequeño, ya les subiré las características en el documento para que con lo que vimos el día de hoy puedan hacer ese escrito, ¿no? Ya lo irán viendo, les dejaré algunas preguntas guías para que lo hagan, es un escrito muy pequeño y pues ya, es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Cuídense mucho, no coman mucho pozole porque luego engordan y nos vemos la siguiente semana ya con videollamada. Tenemos videollamada, entonces nos vemos.